Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Sysart. Vamos a continuar avanzando con LINQ y vamos a ver en este vídeo pues, más cláusulas que podemos utilizar con este lenguaje de acceso a datos, así que vamos a ello. Bueno, pues para enseñaros algunas instrucciones más que nos pueden resultar muy útiles con LINQ, voy a utilizar el mismo ejemplo del vídeo anterior, que es un ejemplo bastante elaborado ya. Recordar que tenemos tres clases principales más la cuarta, que es la clase principal, una clase empleado, una clase empresa y luego una clase que se llama control empresas empleados, donde agregábamos a una lista de empresas y a una lista de empleados pues una serie de empleados y empresas, y luego, si recordáis, lo último que hicimos fue crear un método dentro de esta clase que llamábamos getCeo, que es donde utilizábamos LINQ, ¿no? Con esta instrucción from empleado in lista empleados where, muy similar al lenguaje SQL, como podéis ver. Y vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Es decir, vamos a ver alguna instrucción más que podamos utilizar en sentencias de este tipo para acceder a datos. Lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, crear una serie, o mejor dicho, obtener una serie de empleados, pero ordenados. Ordenados, por ejemplo, por nombre, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer una consulta con LINQ a un origen de datos y que nos devuelva esos datos ordenados por un criterio? En este caso he escogido como criterio el nombre, alfabéticamente, de la A a la Z, o también de la Z a la A. Entonces, para ello lo que voy a hacer va a ser crear un método más, un método nuevo, al cual voy a llamar, por ejemplo, public void get empleados ordenados. Empleados ordenados, por ejemplo, ¿no? Y este método, pues, mirad, para no tener que escribir tanto, me va a valer pues prácticamente todo el código del método anterior. Ahora modificaré lo necesario, ¿no? Aquí voy a llamar a esto, pues, empleados, simplemente a la variable de tipo enumerable. Y aquí, pues, le decimos from empleado in lista empleados, pero aquí no quiero filtrar, sino que lo que quiero es ordenar. Y para ordenar, que es a lo que voy, pues tenemos que utilizar la cláusula order by. Si conocéis el lenguaje SQL es lo mismo, ¿no? Y ahora hay que escoger el criterio de ordenación. Para ello, pues, utilizo la variable empleado, es decir, empleado punto, y en el menú IntelliSense escojo el criterio. Hemos dicho por nombre. Bueno, pues empleado punto nombre. Y aquí, pues ahora nos falta el select empleado. Y ya está, con eso sería suficiente. Lo único que aquí, en el bucle for each, tengo que cambiar CEOs, que era del ejemplo anterior, por empleados, que es el nombre de la variable que estoy utilizando ahora. Luego aquí llamamos al mismo método getDatosEmpleados y ya está. Y lo único que hay que hacer es en el main, pues utilizando la instancia creada en el vídeo anterior, llamar en este caso a getEmpleadosOrdenados. Guardamos cambios, control F5, y si todo ha ido bien, comprobar cómo obtengo los empleados, pero ordenados alfabéticamente por nombre, ¿no? Es decir, I, J, L y S. Perfecto. Si yo quisiera hacer un ordenamiento a la inversa, pues lo único que hay que hacer es agregar una cláusula más. En SQL es desc, aquí pues es descending, ¿no? Si os colocáis a continuación del order by empleado.nombre y ponéis D, fijaos como el menú IntelliSense ya nos ofrece descending, pues ya está. Guardamos, control F5 y ahora obtenemos el mismo resultado, pero ordenados por nombre a la inversa, de la Z a la A, SLJI. Si queréis ordenar por un campo numérico sería exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar como criterio, en este caso un campo de tipo string, utilizar como criterio un campo numérico o un campo de tipo fecha. Si utilizáis descending, lo hará de mayor a menor. Si no utilizáis nada, utiliza el ordenamiento por defecto, que es de menor a mayor. Bastante fácil, creo yo. Vamos a ir un paso más allá. Recordar que tenemos empleados y empresas, y recordar también que a la hora de crear la clase empleado, pues dentro de esta clase empleado creamos en su momento un campo que yo llamé empresa ID, que iba a funcionar como clave foránea para especificar a qué empresa pertenece cada empleado, y eso lo hacemos a través del campo empresa ID. Si vamos un segundo a donde creamos en el vídeo anterior los objetos, cada empresa tiene un ID, es decir, la primera empresa tiene ID 1, la segunda empresa tiene ID 2, y la manera de relacionar los dos objetos, las dos listas, empleado y empresa, utilizábamos esa clave foránea, ¿no? Es decir, a la hora de construir un objeto de tipo empleado, utilizando la clave foránea, puedo especificar a qué empresa pertenece cada uno. Es decir,
es como si tuviésemos dos tablas, empresa y empleado, y estuviesen relacionadas entre sí, en este caso con una relación de 1 a varios. Una empresa puede tener en su interior varios empleados. Entonces, en estos casos, ¿cómo creamos una instrucción link que nos permite hacer consultas sobre orígenes de datos que están relacionados entre sí? Bueno, pues para eso utilizamos la misma cláusula que en SQL, la cláusula join. Pero aquí hay que utilizarla con este lenguaje correctamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a crear otro método más, public, de tipo void, que voy a llamar, por ejemplo, get empleados píldoras, ¿no? Porque lo que pretendo que me haga este método es devolverme los empleados que pertenecen a la empresa Píldoras Informáticas, que hay dos. Concretamente, pues tenemos a este, porque el ID de la empresa es 2, y tenemos a esta, porque el ID de la empresa es el mismo. Es decir, estos dos pertenecen a Píldoras Informáticas. Bien, ¿cómo conseguimos que nos devuelva eso? Fácil. Voy a utilizar parte del código anterior para no tener que escribir tanto. Y aquí, pues una vez que le hemos dicho from empleado in lista empleados, pues a continuación es donde iría la cláusula join. Y aquí pues tenemos que decirle que la relación es empresa in lista empresas on, lo voy a hacer en el siguiente renglón para que no se me vaya por la derecha, es decir, es aquí donde establecemos la relación, ¿no? Detrás del join, y va de empresa a empleados. Así que empresa in lista empresas, on empleado, punto, y es aquí donde utilizamos la propiedad que funciona como clave foránea, que en este caso es empresa ID, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es especificar, pues, que deben ser el mismo ID, tanto en empresa como en empleado. Y eso lo hacemos utilizando la cláusula equals, que quiere decir igual a empresa.id. Es decir, igual que en lenguaje SQL, le hemos dicho, mira, seleccióname los empleados que estén en esta empresa, y para ello pues tienes que buscar esta equivalencia, ¿no? Es decir, la clave foránea que está registrada en el empleado tiene que ser igual al ID de la empresa. Es decir, empleado ID2, empresa ID2. Por ejemplo, o 1, 1. Y ahora aquí, pues lo voy a hacer en el siguiente renglón, podemos establecer un criterio, debemos establecer un criterio, porque tengo que especificar de en qué empresa quiero que me lo seleccione, ¿no? Así que where empresa.nombre, y aquí pues yo dije Píldoras Informáticas, que es la mejor empresa del mundo, pues Píldoras Informáticas. Algo así, ¿no? Y por último, que ya se me olvidaba, select empleado. Que esto quizás es lo único, o por lo menos lo que a mí me resulta más extraño, que difiere respecto al lenguaje SQL, ¿no? El incluir al final el select. No sé por qué me ha hecho tantos renglones, a ver, ¿qué hice? Ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, pues aquí estaría la instrucción, sería esta. Lo único que hay que hacer ahora, voy a cambiar aquí el nombre de esta variable, lo voy a llamar, por ejemplo, empleadospil, y ahora, para no escribir tanto, me traigo el bucle for each, por ejemplo, del método anterior a este nuevo método, pero aquí tengo que utilizar la variable empleadospil, y ya está. Y ahora, pues en el main, tengo que llamar a este método. Pues bueno, utilizando la instancia anterior, c. y aquí, pues, get empleadospíldoras. Guardamos, ejecutamos, y me debe devolver, y así lo hace, los dos empleados que pertenecen a Píldoras Informáticas. Lógicamente, si aquí cambiamos la empresa, ¿dónde estás? Es decir, si aquí como criterio, en vez de utilizar Píldoras Informáticas, utilizo Google, si guardo y ejecuto, pues ahora me va a devolver los dos empleados que pertenecen a esa empresa, ¿no? A Google. O sea que funciona. Perfecto. Para ir finalizando este vídeo, bueno, pues vamos a complicarlo un poco más, pero en realidad no voy a explicar nada nuevo. Vamos a hacer que podamos escoger en tiempo de ejecución desde consola el ID de la empresa de los empleados que quiero mostrar. Es decir, al ejecutar el programa, yo quiero que la consola se quede a la espera de que yo introduzca el ID de la empresa. Empresa 1, empresa 2, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo del ID que yo introduzca, que me muestre los empleados de una empresa u otra. No se trata de establecer el criterio de forma fija como hemos hecho hasta ahora, sino de este criterio poder establecerlo, por ejemplo, a través del ID desde consola. Para ello lo que tenemos que hacer es preparar a este método para que reciba un parámetro.
voy a cambiarle el nombre al método porque ahora voy a poder escoger la empresa, ¿no? Entonces, en vez de empleados píldoras, get empleados empresa, por ejemplo. Aunque esto daría exactamente igual. Lo importante es que debe de recibir un parámetro. Si yo quiero utilizar el ID como criterio, pues este método tiene que recibir un parámetro de tipo entero que podemos llamar como queramos. Yo lo voy a llamar ID. Y ahora lo que tenemos que hacer es, que es a lo que voy y lo que me interesa, en la instrucción link, pues sustituir este criterio, ¿no? Es decir, en vez de empresa.nombre, empresa.id igual al parámetro ID que le he pasado a este método, ¿no? Es decir, aquí esto correspondería al parámetro, mientras que esto, evidentemente, corresponde a la propiedad del objeto de tipo empresa, que es el ID, ¿no? Si estuviésemos manejando bases de datos, esto correspondería al campo ID, seguramente. Y ahora casi que os podría plantear como ejercicio a vosotros que desde el método main llaméis a este método que acabamos de crear y que nos permita introducir la información en consola y que funcione. Darle al pause si queréis, intentarlo vosotros porque no hay que aplicar nada nuevo, son cosas que ya hemos visto en el curso, ¿no? Y yo pues paso a hacerlo, es decir, aquí pues lo que hay que hacer en primer lugar es pedirle al usuario que introduzca esa información por pantalla. Entonces yo voy a crear una variable de tipo string a la que voy a llamar, por ejemplo, entrada. La podemos llamar como queramos. Y esto digo que va a ser igual a console.readline. Este método hace mucho que no lo usamos, ¿no? Pero lo hemos usado en el curso. Esto nos va a permitir introducir información por consola. Y la información introducida se almacenará ahí. Recordar que todo lo que introduzcamos por consola es considerado como texto, ¿no? Por eso he creado una variable de tipo string. Pero claro, este ID no es un valor de tipo texto, es un valor numérico. Porque así lo hemos especificado en las propiedades, ¿no?, de las clases. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser crear pues, una variable de tipo entero, a la que voy a llamar, por ejemplo, entrada ID. Y es ahí donde voy a almacenar lo que el usuario ha introducido en consola, pero convertido de string a entero. Es por utilizar un poco más cosas que hemos visto en el curso, ¿no? Es decir, podemos utilizar la clase convert con el método toInt32, todo esto está visto, ¿eh? Y aquí, pues le decimos que convierta la entrada. Es decir, le pedimos información, lo almacenamos aquí, es texto. Y ese texto lo pasamos a entero y ese entero finalmente lo almacenamos aquí. Es decir, el ID1, el ID2, etcétera, está almacenado en entrada ID. Y ya lo único que nos queda es utilizar la instancia CE para llamar al método que acabamos de crear, getEmpleadosEmpresa, y es aquí donde nosotros le pasamos entrada ID, que es donde tenemos almacenado el ID. Bueno, pues esto debería de funcionar. Si guardamos cambios y ejecutamos, nos va a permitir, fijaos cómo se queda aquí a la espera. Habría venido bien, ¿no?, introducir un mensaje de introduce ID o algo así, pero bueno, se queda a la espera de que introduzcamos el ID. Si yo le pongo, por ejemplo, ID2, pues aquí me muestra los empleados de la empresa con ID2, que es píldoras informáticas, y aquí están los dos, ¿no? Si vuelvo a ejecutar el programa, que es de lo que se trata, pues ahora introduzco un 1, es decir, elijo en tiempo de ejecución el ID y me muestra los empleados de la empresa con ID1. Y aquí, pues, si volvemos a ejecutar e introducimos un texto, es decir, cualquier cosa que no se corresponda con un valor numérico, pues el programa cae. Y además cae bastante bien, como podéis ver, ¿no? Entonces, vamos a decirle que cierre. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues nueva tarea que os propongo, a ver cómo capturáis esa excepción que me acaba de lanzar para continuar utilizando conocimientos adquiridos en este curso, ¿no? Darle al pause, a ver si lo podéis hacer, y yo pues lo hago ahora mismo, ¿no? Es decir, aquí, después de pedirle la información al usuario por consola, pues quizás estas dos instrucciones podrían ir dentro de un bloque try except, o try catch, mejor dicho, que ya mezclo lenguajes. La línea más susceptible de cometer este error que acabamos de ver es esta, ¿no? Porque si yo introduzco un texto, convertir texto a texto, como que no puede ser. Entonces aquí yo lo que haría sería crear un bloque try, abro la llave, este bloque try pues se cerraría detrás de estas dos líneas de código y aquí pues simplemente un catch que capture una excepción así de tipo genérico. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Pues en caso de fallo, pues escríbeme, por ejemplo, has introducido un ID erróneo o lo que queráis poner, ¿no? Y ya está. Esto debería ser suficiente. Si guardo cambios y ejecuto, voy a ejecutarlo bien. Voy a poner aquí un 1
funciona. Y ahora voy a volver a ejecutarlo y voy a cometer el error de introducir texto. Bueno, pues como podéis ver, el programa no cae. Has introducido un ID erróneo y en caso de haber más líneas de código, continuaría con ellas. Bueno, pues nada más. Simplemente era por aprender un poco más de LINQ. Antes de irme, también sería buena cosa, aquellos que tengáis tiempo y ganas, de que vayáis a Google y le introduzcáis en la casilla de búsqueda, por ejemplo, operadores LINQ C#, por ejemplo, y en los resultados que nos ofrece Google, pues cualquier página de la documentación oficial de Microsoft os puede venir muy bien, ¿no? Quizás esté aquí en operaciones básicas de consulta LINQ, donde pues vendría bien que echarais un vistazo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, podéis ver cómo utilizan el where, todo lo que hemos visto, ¿no? Es decir, por si se os olvida, el from, select. Fijaos que aquí están utilizando el var, es decir, lo almacenan en una variable genérica, y luego, pues, aquí están utilizando operadores de tipo OR, operadores de tipo AND. Aquí están utilizando la ordenación que acabamos de ver. Fijaos que aquí le ponen ascending. Poner ascending y no poner nada, pues viene a ser lo mismo, ¿no? A no ser que utilices varios criterios de ordenación. Esto es rizar un poco el rizo, que no lo hemos hecho, pero en el caso de que utilices solamente un criterio de ordenación, pues si no pones nada es lo mismo que ascending. Fijaos, aquí nos permite ya hacer consultas de agrupación y consultas de agrupación con funciones predefinidas, algo bastante interesante. Y luego aquí pues es donde entra en juego ya la cláusula join que acabamos de ver en este vídeo. Bueno, pues como digo, si conocéis el lenguaje SQL, que deberíais si estáis haciendo este curso, y echáis un vistazo a esta documentación con lo que hemos visto en este vídeo y en el anterior, pues ya deberíais de ser capaces de obtener cualquier tipo de información utilizando LINQ. Ahora sí, dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.